Doctores, buenos días, por favor, ¿me pueden dar un confirmado que me están escuchando? ¿Me pueden escribir? Doctor, buenos días, sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la práctica de hoy. Vamos a hablar acerca de la valoración de la valvulopatía aórtica. Valoración de la valvulopatía aórtica. Entonces, cuando hablamos de la valvulopatía aórtica, nos referimos a la estenosis de la válvula aórtica y a la insuficiencia de la válvula aórtica. La estenosis de la válvula aórtica es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que a la salida del ventrículo izquierdo está la válvula aórtica, capaz de producir condiciones o alteraciones hemodinámicas en las cámaras que están por detrás del obstáculo, en las cámaras que están por detrás de la válvula aórtica, o sea, inicialmente el ventrículo izquierdo. Y lógicamente también produce una disminución de la circulación por delante del obstáculo, o sea, disminución de la circulación hacia la arteria aorta. La obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, de manera normal, se localiza más comúnmente a nivel de la propia válvula aórtica. Vale decir, es una estenosis propia de la válvula aórtica. Sin embargo, también puede ocurrir por encima de la válvula aórtica. Sería una estenosis supravalvular, por una estrechez del nacimiento de la aorta o por una membrana supravalvular. Puede ser por debajo de la válvula aórtica, una estenosis subvalvular, por ejemplo, por una cardiomiopatía hipertrófica, cuando hay una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo y esto produce como un pasadizo antes de que llegue el flujo hacia la válvula aórtica, o también por una membrana subaórtica. Entonces, la estenosis valvular aórtica puede ser propiamente la válvula, puede ser supravalvular o puede ser subvalvular. La estenosis aórtica aislada sin valvulopatía mitral es más prevalente en varones que en mujeres. Y tanto las etiologías de tipo congénito, degenerativa y reumática se ven aquí en el país. Se ven aquí, congénita, degenerativa y reumática. La estenosis aórtica congénita significa que el paciente nace con este problema. Puede ser por una estenosis aórtica unicúspide, un solo velo con un agujero en el centro, estenosis aórtica bicúspide, dos velos, que esta es la más frecuente de las estenosis aórticas congénitas, la estenosis aórtica bicúspide, dos velos, y la tricúspide, nace con los tres velos, pero fusionados a nivel de sus comisuras. La estenosis aórtica congénita unicúspide se da en la primera infancia y evoluciona muchas veces fatalmente dentro del primer año de vida. La estenosis aórtica bicúspide, que es la más frecuente de las congénitas, suele dar manifestaciones a los 40 o 50 años de edad. Comúnmente puede ser asiento de endocarditis y puede producir regurgitación. La tercera forma de la estenosis aórtica tricúspide se produce por fusión de las comisuras con tendencia a la fibrosis y a la calcificación. Entonces, acá vemos, doctores, cómo esta estenosis aórtica congénita, siendo la más frecuente la bicúspide, se puede encontrar en nuestro país. Cualquier lesión valvular, sea estenosis o sea insuficiencia, es un riesgo para que un paciente desarrolle endocarditis. Si entra un microbio a la circulación general, este flujo turbulento producido por la lesión valvular puede generar una ruptura de la zona subendotelial, del endotelio y exponer la zona subendotelial, que es altamente trombogénico. El microbio que entra en la circulación coloniza ese trombo que se produce en la región subendotelial y puede dar origen a la endocarditis. Eso lo vamos a ver en la tarde en la clase. Por favor, avisen que la clase va a empezar 2:30 en punto, no 2:40 o 2:45.
va a empezar a las 2:30 en punto. Por favor, avisen eso a sus compañeros. ¿Ok? Entonces, cualquier lesión valvular, sea de cualquier tipo, puede ser asiento de endocarditis si es que entra un microbio a la circulación general. La estenosis aórtica adquirida, tenemos dos tipos, la reumática y la degenerativa. La estenosis aórtica reumática, ya lo dijimos anteriormente en la lesión de la válvula mitral, es secuela de una fiebre reumática aguda. La fiebre reumática aguda generalmente se presenta en edad preescolar entre los 5 y 15 años. De al cabo de algunos años, a los 25 o 30 años, el paciente aparece con la secuela valvular reumática. ¿Ok? La estenosis aórtica reumática produce también fusión de las comisuras, fibrosis y nódulos cálcicos. Muy frecuentemente se asocia a insuficiencia, o sea, hay doble lesión valvular. Y puede acompañar también afectación de otras válvulas, como por ejemplo la válvula mitral. Cuando un paciente tiene fiebre reumática, la primera válvula que se afecta es la mitral y la segunda válvula que se afecta en orden de frecuencia es la válvula aórtica. La estenosis aórtica degenerativa es mucho más común en el adulto, sobre todo en el adulto mayor. Se produce por malos estilos de vida, hipertensión, diabetes, colesterol, fumar. Con el paso del tiempo, esta válvula se va llenando de depósitos de calcio, depósitos de colesterol y poco a poco, con el paso del tiempo, la válvula aórtica se va deteriorando y se va cerrando, produciendo fusión a nivel de sus comisuras. Entonces, múltiples son las etiologías que pueden dar origen a la estenosis de la válvula aórtica. Tenemos la estenosis aórtica congénita, más frecuente la estenosis aórtica bicúspide, la estenosis aórtica secuela de fiebre reumática, la estenosis aórtica degenerativa, la estenosis aórtica producto de enfermedades infecciosas como una endocarditis, o pueden ser mixtas, una estenosis valvular aórtica degenerativa que sufre una endocarditis, una estenosis aórtica congénita que sufre una endocarditis, una estenosis aórtica congénita que producto de la mala vida del paciente hace una estenosis aórtica degenerativa y empieza a cerrarse la válvula aórtica. Acá tenemos una estenosis aórtica adquirida de tipo degenerativo. Un corte anatomopatológico de una válvula aórtica de un paciente hipertenso, diabético, fumador, dislipidémico. Miren cómo están los tres velos, el velo coronariano derecho, el velo coronariano izquierdo y arriba el velo no coronariano. Estos tres velos, como ustedes pueden ver, tienen fusión a nivel de las comisuras, depósito de calcio, depósito de colesterol, que poco a poco van disminuyendo el área de apertura de la válvula aórtica. Acá tenemos una estenosis aórtica congénita, pero de tipo tricúspide. Noten cómo el paciente tiene efectivamente de manera normal los tres velos, pero estos están fusionados a nivel de las comisuras. La válvula está limpia, como ustedes pueden ver. No hay depósito de colesterol, no hay depósito de contenido graso, no hay depósito de contenido cálcico tampoco, pero ustedes pueden ver que hay fusión a nivel de las comisuras y está limitada el área de apertura de la válvula aórtica. De las estenosis aórticas congénitas, se los vuelvo a repetir, la más común, la más frecuente, estenosis aórtica congénita bicúspide, en el cual el paciente de manera normal nace solamente con dos velos, un velo izquierdo y un velo derecho, con un rafe en el medio. Muchas veces esta viene con lesión estenótica o con lesión insuficiente.
Generalmente ocasiona síntomas en la cuarta o quinta década de la vida, pero de las congénitas esta es la más frecuente. Acá tenemos otro corte anatomopatológico donde podemos ver la válvula aórtica y el área de apertura. Imágenes así podemos obtener cuando hacemos un ecocardiograma, sobre todo transesofágico. Entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología de este paciente con estenosis de la válvula aórtica? Miren, en condiciones normales, la corriente sanguínea fluye del ventrículo izquierdo hacia la aorta, cruzando la válvula aórtica, a través de un orificio que normalmente debe medir cuando se abre entre 2.5 y 3.5 centímetros cuadrados de área de apertura. Es suficiente en condiciones normales que la presión ventricular exceda a la presión en la aorta en apenas 1 a 3 milímetros de mercurio para que se lleve a cabo la expulsión de forma normal. Debe considerarse, por consiguiente, que no existe una gradiente de presiones, una diferencia de presión significativa entre el ventrículo izquierdo y la aorta durante el periodo expulsivo, durante el periodo en el cual la sangre pasa del ventrículo hacia la aorta. Miren, basta que la presión en el ventrículo supere en 1 a 3 milímetros a la presión en la aorta para que la válvula aórtica se abra y fluya la sangre de manera normal. Bien, cuando esta área de apertura disminuye aproximadamente en un 50% más de lo normal, recién es que empieza a aparecer un gradiente tensional, un aumento de presión en el ventrículo con respecto a la presión en la aorta. Aquí la presión intraventricular se eleva para mantener el gasto cardíaco normal. Se eleva con el objetivo de poder botar sangre a través de esa válvula aórtica estrecha. Muy bien, doctores, aquí pueden ver cómo el ventrículo izquierdo se abre durante la diástole de manera normal. Recibe sangre que viene de la aurícula, abre la válvula mitral, entra la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Normalmente la válvula aórtica tiene que estar cerrada. Para posteriormente, cuando el corazón hace sístole, la válvula aórtica se abre, la sangre fluye libremente del ventrículo hacia la aorta y la válvula mitral está completamente cerrada. La válvula mitral está completamente cerrada. ¿Qué es lo que pasa en una estenosis aórtica? Miren, doctores, en una estenosis aórtica, el área de apertura de la válvula aórtica está reducida. Eso va a producir un aumento de presión en el ventrículo izquierdo. Es por eso que para poder expeler volumen de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, este ventrículo tiene que ejercer mayor presión para poder vencer esta gradiente tensional que le ofrece la válvula aórtica que está con apertura estrecha. Este gradiente tensional aumenta y produce de que el ventrículo izquierdo se hipertrofie. Un segundo, por favor. Entonces, una consecuencia de tener una estenosis de la válvula aórtica es que el paciente va a desarrollar hipertrofia del ventrículo izquierdo, con el objetivo de aumentar la presión en el volumen de sangre que va a pasar a través de esa válvula aórtica estrecha, con el objetivo de botar sangre a través de esa válvula aórtica estrecha. Pues bien, otra alteración que puede ocurrir junto con la hipertrofia del ventrículo izquierdo es que la sístole auricular va a estar mucho más fuerte, va a estar mucho más potente para tratar de meter sangre a este ventrículo
que empieza a engrosarse, que está hipertrófico, que empieza a tener disfunción diastólica por esa hipertrofia. Entonces aumenta retrógradamente la presión en la aurícula izquierda. Retrógradamente aumenta la presión en las venas pulmonares, y eso retrógradamente aumenta la presión en los capilares pulmonares. Esto va a producir aumento de presión en las capilares pulmonares, va a extravasar fluido hacia los alvéolos. Clínicamente el paciente va a presentar disnea. Entonces, doctores, la sintomatología de la estenosis de la válvula aórtica suele aparecer en la quinta o sexta década de la vida en pacientes con estenosis aórtica degenerativa. La triada clásica de la sintomatología está constituida por, pregunta de examen, la triada clásica de la estenosis aórtica está constituida por angina de pecho, síncope de esfuerzo y disnea. Generalmente el orden de aparición es ese. Primero aparece la angina de pecho, luego el síncope de esfuerzo y después aparece la disnea. ¿Ok? Un paciente con angina de pecho en una estenosis aórtica puede ocurrir sobre todo cuando la estenosis aórtica es más avanzada. Puede venir o no acompañado de disnea, ¿ok? Ahora, ¿por qué ocurre la angina de pecho en una estenosis aórtica? Acuérdense que en la estenosis aórtica hay hipertrofia ventricular izquierda. Mayor masa muscular del ventrículo izquierdo requiere mayor aporte de oxígeno. Y el aporte de oxígeno aquí va a estar limitado. ¿Qué otra causa puede producir angina de pecho? Como no sale buena cantidad de sangre por esa válvula aórtica estrecha, no va a haber buena irrigación de las arterias coronarias en diástole. Ahí tienen otra causa. Y otra causa que te puede dar angina de pecho es que, sobre todo en la estenosis aórtica degenerativa del adulto mayor, muchas veces esta estenosis aórtica viene acompañada de enfermedad coronaria, obstrucción de sus arterias coronarias. ¿Ok? Puede haber hipotensión arterial, la cual se presenta durante el esfuerzo. Acuérdate, cuando uno hace actividad física requiere mayor aporte sanguíneo. Y ese aporte sanguíneo va a estar limitado por la obstrucción, por la estenosis de la válvula aórtica. Entonces, muchas de estas alteraciones pueden llevar a producir la angina de pecho. El síncope de esfuerzo se caracteriza por la pérdida de la visión, o sea, pérdida de la conciencia. El paciente hace síncope mientras está realizando algún esfuerzo físico o una actividad exigente. Entonces hay que tener cuidado este paciente con estenosis aórtica. Si hace alguna actividad exigente, un esfuerzo físico un poquito más exagerado, puede tener síncope de esfuerzo. Y esto se produce ¿por qué? Porque la sangre normalmente no llega al cerebro de una manera adecuada. El tercer síntoma es la disnea. Cuando ya se presenta la disnea en un paciente con estenosis de la válvula aórtica, eso ya indica mal pronóstico. Indica que ya el paciente está evolucionado, que el paciente está grave. Cuando un paciente tiene disnea, normalmente dice que tiene un periodo de vida de 2 años. Cuando vemos la sintomatología de la estenosis aórtica y la evolucionamos a lo largo del tiempo, podemos decir que una estenosis aórtica que tiene angina de pecho, el paciente le quedan 5 años de vida. Una estenosis aórtica y el paciente hace síncope, al paciente le queda 3 años de vida. Y si un paciente tiene estenosis aórtica y ya desarrolla disnea, el paciente le queda en promedio 2 años de vida, siguiendo la evolución de la historia natural de la enfermedad. Si además a este paciente con estenosis aórtica y disnea desarrolla una arritmia que se llama fibrilación auricular, naturalmente le quedan aproximadamente 6 meses de vida. Entonces, dependiendo de la sintomatología, podemos jugar a ser dioses y a pronosticar el tiempo de vida del paciente, lo cual no es una regla definitivamente 100% fiable, que siempre se va a cumplir, pero te da cierto patrón en lo que respecta a la evolución. Otro problema muy común que se puede presentar
en la estenosis aórtica es el riesgo de muerte súbita. Si ustedes tienen un paciente con una estenosis aórtica severa, sintomática, el paciente tiene alto riesgo de muerte súbita. Vale decir, se echa a dormir y al día siguiente prácticamente no se levanta y el paciente ha fallecido. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a la muerte súbita en un paciente con estenosis aórtica? Que se produzca un infarto de miocardio, por enfermedad cardíaca coronaria asociada por embolismo cálcico, que el paciente sufra abruptamente un bloqueo auriculoventricular completo o una isquemia cerebral prolongada debido a una hipotensión brusca por disminución severa del débito cardíaco. Entonces, muchas son las causas que pueden explicar la muerte súbita del paciente, pero hay que hablar sobre todo con la familia ese riesgo de que un paciente con estenosis aórtica severa asintomática puede hacer muerte súbita para no tener problemas después médico-legales. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede ofrecer, aparte de lo ya descrito, una estenosis aórtica? Ya dijimos, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Al estar el músculo hipertrofiado, engrosado, pierde distensibilidad, pierde la compliance, lo cual hace de que el paciente haga disfunción diastólica. Por lo tanto, aumenta la presión diastólica final de llenado del ventrículo izquierdo. Retrógradamente aumenta la presión en la aurícula izquierda. A lo largo del tiempo, este ventrículo izquierdo puede entrar en disfunción sistólica. Puede desarrollar el paciente con el tiempo hipertensión pulmonar secundaria a estenosis aórtica. El otro problema es el riesgo de endocarditis infecciosa. Ya dijimos, cualquier flujo turbulento que se pueda producir por cualquier tipo de lesión valvular puede predisponer a un paciente a hacer una endocarditis infecciosa si es que entra un microbio en cantidad suficiente a la circulación. Y el otro problema es el riesgo de la muerte súbita. El riesgo de la muerte súbita. ¿Qué vamos a encontrar a la auscultación cardíaca en una estenosis aórtica? Vamos a tener un soplo sistólico expulsivo rudo irradiado al cuello. Un soplo mesosistólico expulsivo rudo irradiado al cuello. Foco aórtico irradiado al cuello. Podemos tener el fenómeno de Galabardín, en el cual una estenosis aórtica severamente calcificada hace de que este soplo de alta frecuencia se irradie hacia el ápex. Y vamos a encontrar un soplo sistólico también en el ápex, en el foco de auscultación mitral, que si no somos precavidos, un soplo sistólico en el foco de auscultación mitral te puede hacer confundir con una insuficiencia mitral. La clave está en que el soplo sistólico de la estenosis aórtica se irradia al cuello. No ocurre eso con el soplo sistólico de la insuficiencia mitral. Otra característica interesante que vamos a encontrar en la semiología de este paciente es un pulso retrasado y débil. Pulso retrasado y débil es un pulso tardus parvus. Pulso tardus es un pulso retrasado y débil es un pulso parvus, producto de la estenosis de la válvula aórtica. Podemos encontrar un tril sistólico carotidio, lógicamente derivado de la estenosis de la válvula aórtica, un impulso apical sostenido, pero no desplazado, ¿ok? No vamos a encontrar en una estenosis aórtica pura desplazamiento del choque de punta, reducción del componente aórtico del segundo ruido cardíaco. Los pulsos periféricos van a estar disminuidos, es lógico, por la estenosis de la válvula aórtica. Muchas veces, doctores, en ancianos el soplo baja de intensidad. Cuando eso ocurre, piensen que ya está deteriorando la función del ventrículo izquierdo y el paciente está entrando a un bajo gasto cardíaco.
Entonces, doctores, miren a la auscultación. La estenosis de la válvula aórtica origina un soplo mesosistólico, romboidal, eyectivo. Mesosistólico, romboidal, eyectivo. No es holosistólico, acuérdense, no es holosistólico, es mesosistólico. La primera parte de la sístole corresponde a la contracción auricular. Ahí todavía no se ha abierto la válvula aórtica, por eso es que hay un silencio todavía en esta primera parte de la sístole. Recién cuando se abre la válvula aórtica en la mesosístole, ahí es donde se empieza a escuchar el soplo. Por eso que es un soplo mesosistólico, romboidal, eyectivo, rasposo, que tiende a irradiarse al cuello. Un dato interesante, doctores, es que en el electrocardiograma que ya está evolucionado vamos a encontrar hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a encontrar un Sokolov positivo. Miren las ondas R altas en B5, en B6, las ondas S profundas en B1, y miren cómo hay alteración en la repolarización, depresión del segmento ST con onda T negativa asimétrica. Todo esto configura una hipertrofia ventricular izquierda. De más está decirle, doctores, que la sensibilidad del electro para detectar hipertrofia ventricular izquierda está alrededor del 40%. Hay un 60% de pacientes que tienen hipertrofia y que no se puede detectar en el electrocardiograma. ¿Okay? Otra cosa, los criterios de Sokolov-Lyon, la onda R alta en B5, en B6, más de 35 milímetros, esos criterios, o la onda R en B5, B6, perdón, la onda R alta en B5, B6, más de 26 milímetros, o la onda R en B5 y B6 más la onda S en B1 y B2 más de 35 milímetros, esos criterios de Sokolov funcionan para adultos mayores de 35 años, no funciona para gente joven. Entonces, doctores, en la radiografía de tórax, como hay hipertrofia concéntrica hacia adentro, no vamos a ver gran crecimiento de la silueta cardíaca. ¿Ok? No va a haber mayor alteración en lo que respecta al tamaño de la silueta cardíaca en una estenosis aórtica pura. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones de ecocardiograma en una estenosis aórtica? Cuando ustedes sospechan que el paciente tiene este tipo de lesión por la auscultación que le han hecho, le van a hacer el ecocardiograma. El ecocardiograma que te va a decir, uno, primero confirmar si es una estenosis aórtica. En segundo lugar, ver el tipo de estenosis aórtica. En tercer lugar, determinar la graduación, si es una estenosis leve, moderada, severa. Y en cuarto lugar, las alteraciones anatómicas que se puede presentar junto con las alteraciones hemodinámicas. Entonces, el ecocardiograma primero te confirma el diagnóstico, te da una idea sobre cuál es la etiología, te permite hacer la graduación y ver qué otro daño concomitante puede haber en este corazón. Le hacemos el ecocardiograma y en el ecocardiograma podemos evidenciar la válvula aórtica engrosada, esclerosada, el área de apertura bastante reducida. Cuando le ponemos el Doppler, podemos ver que el Doppler tiene una velocidad muy incrementada, producto de la estenosis de la válvula aórtica. No sé si ustedes alguna vez han regado el jardín con una manguera. Si se acuerdan, el agua sale por la boca de la manguera de una manera regular, pero cuando ponen el dedito y obstruyen o disminuyen el área de apertura de la boca de la manguera, el agua sale con mucha mayor fuerza, con mucha más velocidad. Entonces eso pasa en la estenosis aórtica. Al colocarle el Doppler para medir la velocidad normal de la salida de sangre a través de la válvula aórtica, esa velocidad está incrementada. Por la ecuación de Bernoulli, vamos a ver la gradiente, la diferencia de presiones. Miren, doctores, aquí tengo una válvula aórtica muy engrosada, esclerosada, con un área de apertura bien chiquitita, reducida. Y acá tenemos el ventrículo izquierdo. Miren cómo está completamente engrosado, cómo está hipertrofiado.
Podemos hacer también, doctores, un ecocardiograma transesofágico. Estoy haciendo clase, un ratito, por favor. Chicos, un segundo, por favor. Un ratito. Otro de los métodos para poder hacer la valoración de la válvula aórtica es hacerle un ecocardiograma transesofágico. Si por algún motivo el ecocardiograma transtorácico no nos da toda la información que nosotros queremos, porque el paciente de repente tiene una mala ventana, tiene una prótesis valvular que establece una serie de sombras ecoacústicas que no te permiten hacer una valoración real de la válvula aórtica, podemos hacer un ecocardiograma transesofágico. Introducimos el transductor como si fuera una endoscopía hacia el centro del esófago y con el ecocardiograma transesofágico podemos obtener una imagen mucho más clara y mucho mejor evidente de la válvula aórtica. Y miren, hasta por planimetría podemos hallar el área de apertura de la válvula aórtica. El ecocardiograma transesofágico entonces nos da una información muy interesante. Bien, de acuerdo a lo que nosotros encontremos, podemos ver si la estenosis aórtica es leve, es moderada o es severa. ¿Ok? De acuerdo a la velocidad y por la ecuación de Bernoulli me saca la gradiente. Y por eso también por otros métodos no vamos a encontrar el área de apertura de la válvula aórtica. Estenosis leve, estenosis moderada o estenosis severa. Ya ustedes saben que la estenosis leve normalmente no ofrece mayor síntoma. La estenosis severa sí te va a dar síntomas muy abigarrados, riesgo de muerte súbita, por lo tanto esa es la que se tiene que operar sí o sí. La estenosis moderada va a depender de qué sintomatología, qué tan rápido evolucione y hay que vigilarla constantemente para ver cuál es el mejor momento para que el paciente de repente pueda operarse sin llegar a los riesgos de la estenosis severa. Si tienen un paciente con una estenosis aórtica severa, la cual van a decidir llevar a sala de operaciones, sobre todo si es un paciente adulto mayor o más de 40 años para arriba, el paciente tiene que tener antes de la cirugía un cateterismo cardíaco. Porque acuérdate, muchos de estos pacientes tienen sospecha de enfermedad coronaria concomitante, enfermedad coronaria acompañante. Y si no detectamos esa enfermedad coronaria, hacemos la operación, cambiamos la válvula aórtica. Debido a esa enfermedad coronaria, doctores, el paciente nos puede hacer un infarto perioperatorio y se muere, ¿no? Y lo vemos operado bonito, le hemos puesto una válvula muy buena, funcionaba todo bien, pero se muere por otro problema que no hemos podido detectar a tiempo. Entonces es importante antes de la cirugía hacer el cateterismo cardíaco, ver si hay lesiones coronarias y si es que es así, ese mismo momento que se opera al paciente para hacer el recambio valvular aórtico, le hacemos cirugía de bypass y solucionamos también el problema. Entonces debemos valorar si tu paciente tiene una estenosis aórtica severa que deba ir a un reemplazo valvular. Estenosis aórtica severa más enfermedad coronaria tiene que ir con mayor razón a un recambio valvular. Estenosis aórtica severa, cuando se operan otros problemas cardíacos de otra índole, también definitivamente es indicación para hacer la operación de la válvula aórtica y el probable reemplazo valvular. Normalmente las plastías o los arreglos de la válvula aórtica con balón se dan en las estenosis aórticas congénitas, en etapas tempranas de la vida. No son procedimientos que nos revelan mucho éxito, ¿no?
Miren, acá introducimos un catéter con balón. Estamos inflando el balón para romper la fusión de las comisuras en una estenosis aórtica de tipo congénito. Por lo tanto, la mayoría de pacientes con este problema tienen que ir a sala de operaciones, ni siquiera para hacer una plastilla, sino para hacer un reemplazo de la válvula aórtica por una válvula aórtica biológica en los pacientes que no deben anticoagularse o tienen corta expectativa de vida, o una válvula aórtica protésica. Y anticoagulamos, ya saben ustedes, con warfarina. El tratamiento fundamental de una estenosis aórtica severa consiste en la cirugía. No hay ningún medicamento que se meta dentro del cuerpo de las personas y que te abra esta válvula aórtica estrecha. Por lo tanto, pacientes con edad avanzada deben llegar a cirugía antes que aparezcan los síntomas, ya teniendo el diagnóstico de una estenosis aórtica severa. Pacientes con estenosis valvular aórtica que van a ser sometidos a una curación dental, a un cateterismo vesical, a la colocación de un catéter venoso central, a la debridación de un absceso, tienen que recibir profilaxis antibiótica para evitar que el paciente haga endocarditis. Paciente con estenosis aórtica que se vaya a operar de una cirugía denominada sucia, entre comillas, tiene el paciente que tener tratamiento antibiótico previo a ello para evitar el riesgo de endocarditis. En pacientes que son asintomáticos hay que evitar la aparición de enfermedad coronaria, hay que tratar de mantener el ritmo y cuidar la presión arterial. Para disminuir la congestión que se da en el manejo de estos pacientes, definitivamente diuréticos. Lo que sí no debemos utilizar nunca son los vasodilatadores. Llámese nitratos, llámese antihipertensivos. Estos vasodilatadores disminuyen la perfusión cerebral y el paciente puede tener síncope. Y en ese síncope fallecer o hacer un cuadro de muerte súbita. Por lo tanto, los vasodilatadores están contraindicados en una estenosis de la válvula aórtica. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de la estenosis de la válvula aórtica. A continuación vamos a hablar acerca de la insuficiencia de la válvula aórtica. La insuficiencia de la válvula aórtica consiste en la incapacidad de la válvula aórtica de poder cerrarse completamente durante la diástole. Acuérdate, la válvula aórtica se cierra durante la diástole. De manera que la sangre refluye de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Causas que te pueden originar una insuficiencia aórtica. Secuela de una fiebre reumática, una endocarditis infecciosa que te produce destrucción de los velos de la válvula aórtica. Anteriormente había una enfermedad de transmisión sexual, la sífilis, ¿no? En la época del doctor Carrasco, ¿no? Había eso, sífilis, lo cual puede producir una aortitis sifilítica, dilatación del anillo aórtico e insuficiencia aórtica. El síndrome de Marfan, que también es una anomalía congénita que produce alteración en el tejido conectivo, puede producir una insuficiencia aórtica. Aneurismas disecantes de la aorta asociados a hipertensión arterial pueden producir también daño valvular aórtica. Desgarro traumático valvular, un accidente de tránsito, un golpe fuerte sobre el pecho puede desgarrar traumáticamente a la válvula aórtica. La aorta bicúspide, ¿no es cierto?, congénita que tanto hemos hablado. Algunos fenómenos como el y los que pueden llegar a afectar indirectamente la válvula aórtica. Bien, para hablar de la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Doctores, durante la diástole normal es que se llena el ventrículo izquierdo. Durante la diástole normal, la sangre entra de la aurícula hacia el ventrículo a través de la válvula mitral que está abierta. Normalmente durante la diástole, la válvula aórtica tiene que estar indemne y cerrada, lo cual permite que en diástole entre sangre hacia las arterias coronarias y haya una buena perfusión coronaria.
¿Qué es lo que ocurre en el paciente con insuficiencia de la válvula aórtica? Durante la diástole, el ventrículo izquierdo recibe sangre de la aurícula. Pero como la válvula aórtica está incompetente, también va a recibir sangre que regresa de la aorta. Por lo tanto, el ventrículo recibe una sobrecarga, no de presión, sobrecarga de volumen. Y al recibir el ventrículo una sobrecarga de volumen, por la ley de Frank-Starling, el ventrículo empieza a crecer y a dilatarse. Aquí, en la insuficiencia aórtica, sí vamos a encontrar cardiomegalia por dilatación del ventrículo izquierdo y eventualmente también en la aurícula izquierda. Entonces, este ventrículo dilatado, cuando hace sístole, trata de botar la cantidad de sangre que le ha llegado a través de la válvula aórtica, para posteriormente en diástole mucho de este flujo regresa y se mete nuevamente al ventrículo izquierdo. En lo que respecta a la valoración clínica de estos pacientes, la sintomatología, disnea al ejercicio, la cual va a ser progresiva, eventualmente puede tener dolor de pecho, no es una condición tan exigente o tan presente como en la estenosis aórtica. Eventualmente el paciente puede tener síncope, eventualmente el paciente puede tener vértigos. Las complicaciones. Las complicaciones que podemos tener, sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y dilatación del ventrículo izquierdo. La función del ventrículo izquierdo va a estar disminuida. Lógicamente, al igual que la estenosis aórtica, riesgo de insuficiencia cardíaca. Y lógicamente, por la alteración de la válvula, riesgo incrementado de endocarditis infecciosa. A la auscultación cardíaca, ¿qué podemos encontrar en la insuficiencia aórtica? En el foco aórtico vamos a encontrar un soplo diastólico de timbre regurgitativo o aspirativo. Podemos hacer que el paciente se incline hacia adelante en inspiración forzada y de esa manera podemos hacer mucho más evidente el soplo de insuficiencia aórtica. El soplo de insuficiencia aórtica, aparte de escucharse en el foco aórtico, también se puede escuchar en el foco aórtico accesorio. El foco aórtico accesorio es el que está debajo del foco pulmonar, ¿ok? Foco aórtico accesorio o foco de Earp. Se puede encontrar un soplo de Austin-Flynn. ¿Qué cosa es el soplo de Austin-Flynn? Es un retumbo diastólico mitral. ¿Cómo es esto? La válvula aórtica, al estar insuficiente, deja regresar un volumen hacia el ventrículo izquierdo. Ese volumen que regurgita golpea el velo anterior de la válvula mitral y no deja que se abra adecuadamente la válvula mitral. Eso produce un retumbo diastólico mitral, como si la válvula mitral estuviera estrecha, estuviera cerrada. Y eso es el conocido soplo de Austin-Flynn. Retumbo diastólico mitral como consecuencia de la insuficiencia aórtica. Acuérdense, puede ser una pregunta de examen. Otra cosa que se puede encontrar al momento del examen es el pulso saltón, Corrigan o martillo de agua. Es un pulso muy intenso cuando el corazón hace sístole y es un pulso que desaparece rápidamente en la diástole. Pulso intenso en sístole que desaparece rápidamente durante la diástole. Pulso saltón, martillo de agua, Corrigan. Y al momento de tomar la presión arterial, la insuficiencia aórtica también nos da ciertos detalles. Diferencial de presiones aumentada. ¿Qué significa? La sistólica en un nivel y la diastólica bien reducida. Por ejemplo, la sistólica en 130, la diastólica en 40. La sistólica en 140, la diastólica en 50. Hay diferencial de presiones aumentadas. Eso se llama presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica.
la cual va a estar aumentada porque cae tremendamente la presión diastólica. Entonces, durante la auscultación, doctores, vamos a encontrar un soplo diastólico, foco órtico, órtico accesorio, de timbre aspirativo o regurgitativo. Como les mencioné, puede escucharse también un soplo o un retumbo mesodiastólico, que es conocido como el soplo de Austin-Flynn. ¿Qué pasa? La insuficiencia aórtica, el volumen de sangre que regresa a través de la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo, ese volumen regurgitante golpea el velo anterior de la válvula mitral que normalmente abre durante la diástole. Entonces este retumbo, este flujo que regresa de la válvula aórtica al ventrículo izquierdo al golpear el velo anterior de la válvula mitral no deja que se abra adecuadamente la válvula mitral. Eso produce el retumbo mesodiastólico conocido como soplo de Austin-Flynn. En el electrocardiograma vamos a tener patrón de dilatación del ventrículo izquierdo, puede haber crecimiento de la aurícula izquierda. Eventualmente estos pacientes pueden llegar incluso hasta desarrollar fibrilación auricular. En la radiografía que vamos a encontrar, miren qué cosa interesante. Este es un corazón normal, en la radiografía vamos a encontrar cardiomegalia. A diferencia de la estenosis aórtica pura, en la cual la silueta cardíaca está normal, en la insuficiencia aórtica vamos a encontrar crecimiento de cavidades izquierdas, cardiomegalia, lógicamente con congestión pulmonar. Entonces, doctores, ¿en qué pacientes o en qué tipo de pacientes nosotros vamos a indicar la ecocardiograma? Cuando hay sospecha de insuficiencia aórtica, cuando tu paciente está asintomático, le pedimos el ecocardiograma. El ecocardiograma me confirma el diagnóstico, me está dando una idea sobre la probable etiología, establece la graduación si es una insuficiencia leve, moderada, severa, establece cómo está el ventrículo izquierdo, cómo está la aurícula y otras alteraciones más que pueden encontrarse en ese corazón. El ecocardiograma entonces es una herramienta útil para hacer una valoración de este tipo de enfermedad. Ya dijimos, doctores, que los pacientes con lesión valvular aórtica de más de 40 años que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía cardíaca, debemos hacerle un cateterismo cardíaco. El hacer el cateterismo cardíaco nos ayuda a detectar enfermedad coronaria concomitante. Aquí el riesgo de muerte súbita no es alto como sí en la estenosis aórtica, ¿ok? Pero igual es una condición que puede estar latente en una insuficiencia aórtica severa o en una doble lesión valvular. Entonces uno siempre tiene que estar atento para conversar y conversar con la familia también. Bueno, los pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa, con gran gradiente, gran compromiso del ventrículo izquierdo, deben de ser operados. Se cambia por una prótesis valvular aórtica biológica si el paciente es muy añoso o con problemas de coagulación, o una estenosis aórtica, reemplazo valvular aórtico mecánico con anticoagulación con warfarina de por vida. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a tratar en este paciente con insuficiencia aórtica? El objetivo de este paciente es, conocer la causa, determinar la necesidad y manejar el caso. Si el paciente va a ser sometido a una curación dental, debilización de absceso, colocación de catéter venoso central, va a ser sometido a alguna cirugía, tenemos que dar profilaxis antibiótica. Pues bien, el tratamiento que voy a ayudar a mejorar inicialmente este paciente es el diurético para disminuir la congestión, y aquí sí, en esta insuficiencia aórtica, no en la estenosis, aquí sí conviene dar vasodilatadores. ¿Ok? Damos vasodilatadores como antihipertensivos, por ejemplo.
los cuales disminuyen la presión en la aorta, por lo tanto menos flujo va a regurgitar hacia el ventrículo izquierdo. Cuando tienen un paciente con insuficiencia aórtica aguda, uno debe sospechar la disección aórtica. Significa la ruptura del endotelio dentro de la aorta, la cual puede llegar hacia la base del corazón, donde está alojada la válvula aórtica, lesionarla y producir una insuficiencia aórtica aguda. Si la insuficiencia aórtica se asocia a endocarditis, hay que utilizar el tratamiento antibiótico empírico, después tomar los hemocultivos para tratar de determinar cuál es el germen. Hay que hacer notar que si tu paciente no se encuentra crítico y tiene buena presión, vasodilatadores por vía oral, antihipertensivos por vía oral, para que el paciente mejore su sintomatología. La insuficiencia aórtica aguda severa constituye una emergencia quirúrgica. Puede presentarse en el marco de un infarto, de una endocarditis infecciosa, de un accidente con un traumatismo torácico. El reemplazo valvular aórtico puede llevarse a cabo aún en casos de endocarditis infecciosa activa en los que se instaura recién el tratamiento. Bien, doctores, eso es lo que quería conversar el día de hoy con respecto a la lesión valvular aórtica. Si tienen alguna pregunta, doctores, por favor, por el chat lo podemos conversar. Escucho sus preguntas para poder absolverlas con respecto a esta valvulopatía aórtica. ¿Alguna pregunta, doctores? Diego Antonio. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta básicamente era, en un paciente que, con respecto al cateterismo que se usa en la estenosis aórtica, en un paciente que tiene riesgo cardiovascular de las coronarias, quería saber si aparte del bypass también se puede usar la angioplastia coronaria transluminal percutánea, eh, o solo el bypass. ¿Me escucha, doctor? Sí, Diego Antonio, iba a preguntar algo. Sí, doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, Diego Antonio, escríbelo, por favor.
Ya, muy interesante tu pregunta, doctor. Si tú tienes un paciente con estenosis aórtica severa, con enfermedad coronaria, le has hecho de repente una tomografía coronaria y encuentras que hay lesiones severas significativas, aparte del bypass, ¿le podemos hacer angioplastia? Sí se podría hacer, sí es factible, pero no sería la mejor recomendación. Entre angioplastia y bypass se ha visto que mucho mejor va el bypass. Es una técnica que ofrece mucha más seguridad, sobre todo cuando hay lesiones que no son susceptibles de ser angioplastia. Si ya vas a abrir el pecho al paciente para hacer el reemplazo de la válvula aórtica, ya estás ahí, ya podrías hacer prácticamente la cirugía de bypass que, como te digo, ofrece un poco más de ventaja, un poco más de fiabilidad versus la angioplastia. Si tu paciente tuviera una sola lesión proximal en un vaso que se puede hacer angioplastia, bueno, pues se podría hacer, se intenta, se pone el stent y se procede posteriormente a operar. Pero si tiene varias lesiones coronarias en zonas de difícil acceso, definitivamente ahí es mucho mejor hacer el recambio de la válvula aórtica y la cirugía de bypass. ¿Hay un tiempo de corte para decir que es insuficiencia aórtica crónica y aguda? Sí, lógicamente. Lo agudo es en los primeros 15 días. Lo crónico es más allá de 15 días. Y todo va a depender de la etiología. Si es un paciente que no tenía nada, hace súbitamente dolor de pecho y tiene disección aórtica, y junto con ello le encuentras una insuficiencia aórtica grande que no ha llegado a dilatar el ventrículo izquierdo, ahí te das cuenta que es un problema agudo. En el crónico generalmente le da tiempo, por la ley de Frank-Starling, a remodelar el corazón, a dilatar el ventrículo izquierdo. Entonces, en una insuficiencia aórtica aguda, generalmente es abrupta, producida por una disección aórtica, por un infarto cardíaco, por una endocarditis, por un traumatismo, eh, por un accidente, qué sé yo, y eso definitivamente no le da tiempo al ventrículo izquierdo de dilatarse, acomodar esa sobrecarga de volumen y clínicamente el paciente hace un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En la estenosis aórtica lo que debemos descartar con más frecuencia es enfermedad coronaria concomitante. Definitivamente. Si es un paciente adulto mayor que ha tenido estenosis aórtica degenerativa por depósito de colesterol, de calcio, hipertenso, diabético, dislipidémico, fumador, definitivamente, así como esas condiciones llevaron a cerrar la válvula aórtica, más que seguro ese paciente va a tener lesión en sus arterias coronarias. Y no en una, debe tener en varias. Es por eso que muchos de estos pacientes se les hace cateterismo, se encuentran las lesiones coronarias y al momento de la cirugía no solamente hacemos el reemplazo de la válvula aórtica, sino también aprovechamos y hacemos la cirugía de bypass. Como te digo, no hacer eso predispone a que el paciente pueda tener un infarto perioperatorio y el paciente se muera después de haber hecho una cirugía excelente. Diego me dice, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia aórtica? La reumática. Mira, no es muy frecuente encontrar insuficiencia aórtica reumática. Lo más común de las insuficiencias aórticas que nosotros vemos son las degenerativas y las que son secuela de una endocarditis infecciosa. Eso es lo que más comúnmente nosotros vemos. Secuela de una estenosis aórtica degenerativa que tiene en realidad doble lesión, tanto estenosis como insuficiencia. ¿Okay? Se puede ver más en pacientes hipertensos, en los cuales tienen mucha presión a nivel de la aorta, la cual poco a poco va deteriorando la válvula aórtica, va produciendo disfunción endotelial, deterioro propio de la válvula aórtica con degeneración mixomatosa, depósitos de calcio, depósitos de colesterol, y eventualmente eso va a llevar a la insuficiencia aórtica.
Bien, chicos, les agradezco el día de hoy que me hayan acompañado con la práctica. Nos vemos a las 11 que tenemos un seminario de shock cardiogénico, ¿ok? Por favor, avísenle a todos los compañeros de la promoción. Hoy día en la tarde yo también tengo clase. Esa clase va a ser a las 2:30. Pásenle la voz, por favor, a todos los compañeros que la clase va a ser 2:30, ¿sí? Sí, les voy a pasar los PPTs, no se preocupen. Ya ahora que ya les dicté estas dos teorías, les paso los PPTs. ¿Quieren algún tema especial para el día de mañana o hacemos práctica con algún caso clínico? Caso clínico. Ok, mañana entonces presentamos un caso clínico y lo discutimos entre todos. Nos vemos a las 11, doctores. Nos vemos a las 11. Y no se olviden, por favor, la clase hoy día en la tarde, 2:30. Muchas gracias, cuídense.